Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros, y a todos los costarricenses que nos escuchan por las diferentes plataformas. El gobierno insiste en su póliza de la vergüenza. Y bueno, el ministro de Hacienda, sin ninguna vergüenza, insiste en la póliza de la corrupción. Para que con la plata de todos ustedes costarricenses se financie la impunidad de este gobierno. Y bueno, a pesar de los criterios de la dirección jurídica del Ministerio de Hacienda y de la Contraloría General de la República, que advierten sobre la ilegalidad, ya lo habíamos dicho, lo dijimos en la Comisión de Ingreso y Gasto, es una póliza absolutamente ilegal. El ministro Nogui Acosta dice que seguirán adelante con este despropósito y despilfarro de los recursos públicos del Estado, recursos que salen de los impuestos de todos y cada uno de los que vivimos en este país. Sobran los argumentos para demostrar que la póliza sería contratada al completo margen de la ilegalidad, o sea, fuera de la ley. En primer lugar, no existe un interés público de por medio que justifique esta contratación. Tampoco existen hoy informes jurídicos, técnicos o financieros que sustenten hacer una licitación para esta póliza a través del procedimiento de excepción sin seguir el procedimiento ordinario de contratación pública. Sumado al anterior también, y lo que es más grave aún, costarricenses, es la adquisición de una póliza para el presidente, vicepresidente, ministros y viceministros, que violentan varios principios, entre ellos el que impide al Estado asumir las responsabilidades personales de los funcionarios públicos. Imagínense ustedes. O sea, hoy los funcionarios públicos no van a ser responsables de sus actos de corrupción. ¿Cuál es el afán de este gobierno? Se preguntarán muchas personas, de invertir $500,000 que podrían invertirse en seguridad, en educación, en salud, en una póliza absolutamente ilegal, sin fundamento técnico y para proteger la corrupción. Veámoslo así. Un ministro de este gobierno autoriza la apertura de un proceso de contratación pública para una póliza que eventualmente se podría haber beneficiado él y además sus compañeros de gabinete. ¿No le suena eso a corrupción? Además, de acuerdo con el criterio de la Procuraduría General de la República, la contratación debe responder a una necesidad institucional. Ahora resulta que es una necesidad institucional proteger a los funcionarios públicos de sus propios actos de corrupción y de ilegalidad en el cumplimiento de las funciones otorgadas por la ley. Y bueno, la póliza puede cubrir eventualmente daños para terceras personas que se cometan en el ejercicio también de las funciones administrativas. Y les voy a decir y poner estos ejemplos. Nunca sería posible lo que quiere el gobierno, que es la póliza que se utilice para pagar abogados, que les defiendan en casos de corrupción tan graves como el del Barrenador, por ejemplo. O también de delitos ambientales como el de Gandoca Manzanillo, también. Y bueno, costos de extradición por si alguien fue procesado por delitos de narcotráfico. Y relaciones públicas para mejorar su imagen después de verse envueltos en los casos de corrupción. No, qué nivel. Es que es la póliza perfecta. En gobiernos anteriores, estas pólizas, que en efecto existen, eran costeadas, pero por el bolsillo de los y las ministras y todos aquellos funcionarios públicos que así lo desearan, de su propio dinero, no del dinero de ustedes, costarricenses, que esto es lo que pretende esta póliza de la vergüenza y la corrupción. Que no me vengan, que México la tiene, que no, el ejemplo de nuestros marcos jurídicos debe respetarse y en este caso la contratación pública debe respetarse. Este es el primer gobierno que yo veo que presenta algo así y todos están callados. Bueno, costarricenses, es tan a la medida esta póliza que ya hasta tiene nombres y apellidos de los casos de corrupción para los cuales van a funcionar y cuidado no, nombres y apellidos de jerarcas. El ministro primero dijo que iba a pausar la contratación, pues quería recibir el criterio de la Procuraduría, que ya se pronunció y fue clarísima, dicho sea de paso, en señalar que el órgano competente para determinar si este caso era procedente en utilizar fondos públicos o no, era la Contraloría General de la República. Y adivinen qué, el 16 de enero de este año
se emite un oficio señalando que la contratación de esta póliza carece de sustento legal. Traducido, es una póliza absolutamente ilegal. Bueno, señor ministro, ¿qué fue lo que a usted no le quedó claro de estos criterios? Y bueno, es tanta la presión que le hacen a usted en casa presidencial para que contrate esta póliza de la vergüenza sin importar nada. Estamos acostumbrados a ver que usted no ejecuta los marcos legales como corresponden, pero llegar a este punto, bueno, por eso digo que sin vergüenza de poder ostentar hoy un criterio absolutamente ilegal en una póliza absolutamente ilegal. Y bueno, deseo hacer un llamado a la Comisión de Ingreso y Gasto Público para que no quitemos el dedo del renglón y la mirada por sobre este tema. Al gobierno ya le dijeron que la póliza es ilegal, que no se puede hacer, no pueden pagar la póliza del bolsillo de las y los costarricenses. Ministros, si quieren esas pólizas, páguenselas de su propio bolsillo. Bien que muchos ganan más de 4,5 millones al mes. Para eso se les subió el salario, ¿no? Y bueno, no tienen respeto hoy ni por la ley ni por la gente a quienes quieren hacer pagar su impunidad. ¡Qué vergüenza! Gracias, presidente.